El 9 de julio de 2014, Ronald Haskell tocó el timbre de una tranquila casa suburbana en Spring, Texas. Vestía como si fuera un repartidor, pero no estaba allí para entregar un paquete. Llevaba una pistola 9 milímetros robada y más de 200 cartuchos de munición. Cassidy Stay, de solo 15 años, abrió la puerta. Momentos después, él la obligó a dejarlo entrar. Ató a todos, adultos y niños. Luego, uno por uno, les preguntó dónde estaba su exesposa, y cuando respondieron, él disparó. Ese día, 6 miembros de la familia Stay perdieron la vida. Cassidy sobrevivió haciéndose la muerta. Horas después, aún herida, llamó al 911 y dio a la policía su nombre. Ronald Lee Haskell nació en California en 1980. Pasó parte de su infancia en Alaska. Quienes lo conocieron en esa época dicen que era amigable, bromista, participaba en grupos juveniles de la iglesia y en los Boy Scouts. Pero algo cambió tras su matrimonio. Su exesposa luego describiría un patrón de abuso emocional y físico. Finalmente huyó con sus 4 hijos, comenzando de nuevo en Texas, bajo el techo de su hermana, Katie Stay. Haskell no lo superó. La rabia lo siguió. Durante el año previo, su hermano notó algo distinto. Ronald parecía perturbado, casi atormentado. Lo que fuera que estaba acumulándose dentro de él, finalmente estalló en el verano de 2014. No fue un acto impulsivo. Condujo desde California hasta Utah, robó un arma de fuego a una exnovia y se abasteció de municiones. Luego, siguió hasta Texas, disfrazado de repartidor. Tenía un plan y un objetivo. En el 711 de Leaflet Lane, Cassidy abrió la puerta. Lo que siguió fue frío y calculado. Uno por uno, ató a las víctimas. Uno por uno, preguntó por su exesposa. Y cuando recibió respuestas, actuó, sin dudar, sin piedad. Después, como si nada hubiera pasado, robó el auto de la familia. Condujo hasta un restaurante de comida rápida. Pero Cassidy había sobrevivido. Esperó hasta que él se fue. Entonces, llamó al 911. Gracias a ella, la policía interceptó a Haskell a solo unas millas, cerca de la casa de los padres de su exesposa. Aún tenía munición, y se dirigía allí. Muchos se preguntaron si actuó impulsado por una enfermedad mental no tratada o por venganza. Su defensa alegó que padecía serios trastornos mentales. Dijeron que oía voces y que no tenía responsabilidad legal. Presentaron diagnósticos como trastorno bipolar y esquizofrenia. Señalaron que había intentado buscar ayuda durante mucho tiempo. Los fiscales no estuvieron de acuerdo. Dijeron que fue calculador y frío. Hablaron de su plan meticuloso, su disfraz y cómo ejecutó el acto. Un fiscal aseguró que todo nació de la ira y el deseo de castigar a quienes ayudaban a su exesposa. Los agentes declararon que él parecía tener la mente clara durante los hechos y al momento de ser detenido. No observaron señales de confusión. El juicio comenzó en agosto de 2019. Durante varias semanas, la fiscalía presentó pruebas forenses, testimonios de testigos, incluida Cassidy, y detalles de sus viajes y preparativos. Las autoridades describieron la escena. Los expertos de la defensa insistieron en que la enfermedad mental afectó su juicio. La fiscalía respondió que sus acciones demostraban que sabía perfectamente lo que hacía. El 26 de septiembre de 2019, el jurado lo declaró culpable de 6 cargos de delito capital, rechazando la alegación de incapacidad legal. Luego evaluaron el castigo. Tras unas 4 horas, el 11 de octubre de 2019, optaron por la pena de muerte. Durante esa fase, Cassidy le habló. «Creo que este castigo es justo para lo que hiciste. Nomber, espero que cuando llegue tu momento recibas de Dios lo que mereces. Solo Dios puede ayudarte ahora». Sus palabras reflejaban el dolor continuo de la familia. A mitad del proceso, ocurrió algo inesperado. Un juez ordenó su traslado temporal desde la unidad donde esperaba su sentencia final a la cárcel del condado para hacerle una resonancia magnética. Más tarde, ese juez fue retirado por parcialidad en enero de 2025. A día de hoy, Haskell sigue en el corredor de la muerte, esperando una fecha final en la unidad Alan B. Polunsky. La siguiente sobreviviente tenía solo 10 años. Herida, lastimada, y la única que quedó para pedir ayuda. Xavier Davis nació alrededor de 1993 en Houston, Texas. Creció en un hogar marcado por la pobreza y el dolor. Su madre, Tawaneka Pope, testificó más tarde que Xavier y sus hermanos fueron maltratados con frecuencia. Ella culpó al padre ausente. Un hermano mayor lo dijo sin rodeos. Nos trataban como esclavos. La abuela luchaba contra la adicción. Según todos los testimonios, el hogar estaba roto.
Pero no todos los niños tomaron el mismo camino. Un hermano logró rehacer su vida, fundó un negocio, formó una familia. Otro pasó tiempo en un centro juvenil por un delito no violento. ¿Y Xavier? Su rumbo fue más oscuro. Para 2021 su historial se remontaba a su adolescencia, incluyendo robos, agresiones y amenazas. Solo un mes antes del hecho central, estaba libre bajo fianza por haber agredido a una novia. Y entonces llegó el 30 de junio. Esa noche Xavier Davis se metió por la fuerza en un Jeep Compass, pero no se detuvo allí. La policía cree que recibió ayuda de alguien cercano a la familia. Alexus Williams, amiga de la infancia de Davis y expareja de doña Avia Lagway, supuestamente le ofreció dinero y objetos de valor. Lo llamó mientras ocurría todo, observando desde lejos. Él llegó alrededor de las 10:30 de la noche. Exigió dinero. Luego usó un arma de fuego contra Gregory y doña Avia de una manera que no les dejó posibilidad de sobrevivir. También disparó contra su hija de 6 años, causándole la muerte inmediata. Disparó también a la hija de 10 años. Ella resultó gravemente herida, pero fingió estar inconsciente. Luego, pidió ayuda mientras protegía a su hermanito bebé. La fiscalía asegura que no dudó, que atacó a todos para no dejar testigos y llevarse lo que quería. Tomó dinero y joyas y huyó en el vehículo. Ese auto fue hallado quemado más tarde en el condado de Brazoria. Él fue localizado y arrestado el 1 de julio en casa de su pareja, un día después del crimen. Enfrentó cargos de primer grado por asesinato y lesiones graves, además de cargos por robo con violencia. Al principio se declaró no culpable. El 24 de marzo de 2025, el primer día del juicio, cambió su declaración a culpable por los cargos de homicidio. El juicio se centró entonces en decidir si se le impondría la pena más severa o cadena perpetua. La fiscalía lo presentó como una amenaza constante, citando su conducta bajo custodia y actos anteriores. La defensa habló de su infancia traumática y pidió cadena perpetua. Una de las sobrevivientes, una niña, dio su testimonio en la corte. Describió cómo Xavier llamó a la puerta, agarró al niño y luego disparó contra los padres y su hermanita mientras ella fingía estar inconsciente. Después de 18 días de testimonios, el jurado pasó a la fase de sentencia. Tardaron entre 3 y 4 horas en decidir. Concluyeron que seguía siendo una amenaza y que su historial superaba cualquier razón para mostrarle compasión. El 17 de abril de 2025 le impusieron la pena de muerte. Durante la sentencia, la familia preguntó, ¿por qué? Él permaneció en silencio ya que las normas judiciales no le permitían hablar. El juez dictó la forma oficial de ejecución, según lo establece la ley. Actualmente se encuentra bajo esa condena, esperando el resultado de sus apelaciones. Su equipo legal ha apelado la sentencia, pero no la declaración de culpabilidad. El costo de su defensa fue cubierto con fondos públicos. El total ascendió a unos $1.800.000. Los honorarios legales sumaron cerca de $1.300.000, incluyendo aproximadamente $400.000 para su abogado principal. Robert Solis nació alrededor de 1972. Su vida temprana es en gran parte un misterio. Hay pocos detalles sobre su familia o antecedentes. Pero lo que vino después dejó un largo rastro de daño. Durante más de 3 décadas, su nombre apareció en casos relacionados con robo, manipulación y conductas graves. Y cuando llegó el momento de sentenciarlo, la sala del tribunal se llenó de voces. Más de 40 personas. Víctimas, testigos, informantes. Una mujer contó que él abusó de ella cuando tenía solo 14 años. Quedó embarazada. Otra dijo que todo comenzó cuando tenía 11. Sus historias compartían un patrón. Solis se aprovechaba de los vulnerables. Usaba el encanto para desarmar. Usaba el control para dominar. Y nunca se detuvo. Antes del incidente de 2019, Solis ya tenía antecedentes. En 2002, el condado de Harris lo declaró culpable de retener a una persona contra su voluntad y de un acto agresivo con arma. Después de eso, siguió delinquiendo. Cometió robos menores, robos con arma y actos de contacto dañino durante años. Los fiscales dijeron que mentía con frecuencia, manipulaba a la gente e ignoraba el bienestar de los demás. Usaba la confianza para hacer daño. Por ejemplo, se acercó a una viuda, ganó su confianza y se aprovechó de ella para obtener dinero. Cuando conoció a la gente de Al Igual,
Solis ya violaba los términos de su libertad y tenía órdenes de arresto activas. También portaba un arma ilegalmente. El 27 de septiembre de 2019, el agente Sandeep Dhaliwal, el primer alguacil del condado de Harris que practicaba el sijismo, detuvo a Solis durante una revisión de rutina en un vecindario al norte de Houston. Dhaliwal tenía entonces 42 años. Las imágenes de la cámara corporal muestran lo que ocurrió. Solis salió abruptamente de su coche. Le ordenó al agente que se rindiera. Lo empujó contra el coche patrulla. Luego disparó desde atrás, causando su muerte. Los investigadores informaron que Solis mintió sobre su identidad y falsos servicios pasados. No cooperó con las autoridades. Cuando Dhaliwal tomó su libreta para anotar, Solis lo interpretó como una amenaza y reaccionó con violencia. En el juicio, Solis dijo después que pensó que estaba en una película y que no controló completamente el arma cuando ésta se disparó. Muchos se preguntaron por qué Solis atacó a un oficial uniformado. Algunos se cuestionaron si fue defensa propia o un acto de miedo extremo, pero los fiscales afirmaron que actuó intencionalmente para evitar volver a prisión. Solis enfrentó el cargo más grave y fue juzgado en octubre de 2022. Poco antes de los alegatos finales, despidió a sus abogados y decidió representarse solo. En su declaración inicial, afirmó que no tenía la intención de causar daño cuando disparó el arma. El jurado vio el video de la cámara corporal. Después de unos 25 a 30 minutos de deliberación, lo declararon culpable del delito más grave. Durante la fase de sentencia, muchas personas hablaron sobre el daño que causó. Una joven de 16 años, que había sido una de sus víctimas, le habló directamente. «A nadie le agradas. Me siento aliviada de que recibirás el castigo más severo». La sala reaccionó con fuerza cuando ella se retiró. Solis no presentó testigos. Hizo solo una declaración breve antes de la sentencia. «Lo único que tengo que decir es que la decisión está en sus manos, mi vida está en sus manos». Más tarde dijo que merecía la pena más dura y no pidió clemencia. El 26 de octubre de 2022, tras unos 35 minutos de deliberación, el jurado recomendó la sentencia máxima para evitar que volviera a hacer daño. El tribunal se la impuso. Robert Solis tiene ahora 53 años. Permanece bajo custodia mientras espera la revisión final. ¿Cómo pudo un solo hombre pasar desapercibido por el sistema hasta que empezaron a aparecer los cuerpos? Pero antes de pasar al siguiente caso, considera suscribirte al canal para más historias como esta. Lucky Ward nació en 1964. Ya como adulto, enfrentó muchas dificultades. Vivió en situación de calle. Luchó contra el consumo de sustancias. Los registros muestran que fue condenado por robo. También enfrentó cargos por usar un objeto peligroso que causó graves daños. Fue descubierto portando un objeto dañino en una instalación de seguridad. Además, fue condenado por posesión de una sustancia ilegal. Estos registros revelan una serie de actos ilegales y una lucha constante. En 2010, su situación empeoró drásticamente. En 2 ocasiones distintas en Houston, agarró a 2 mujeres vulnerables por el cuello hasta que dejaron de respirar. Una de ellas era una mujer transgénero llamada Charlie Rodríguez. La otra era una mujer de 52 años llamada Rita Long. Ambas vivían sin vivienda estable, igual que Ward. Se conocieron mientras vivían al margen de la sociedad. Los investigadores creen que las eligió porque estaban aisladas. Tal vez pensó que era menos probable que alguien notara su ausencia o que pudieran defenderse. Su motivación parece estar relacionada con la desesperación, el consumo de sustancias y una profunda ira. Todo indica que trató de ejercer control en una vida que él percibía como caótica. El 5 de noviembre de 2010, los oficiales de Houston anunciaron su arresto. Lo vincularon con el caso de Rita Long. También lo relacionaron con la muerte de Charlie Rodríguez. Además, mencionaron que podría estar conectado con otros 2 casos en el centro de la ciudad que estaban bajo revisión. Las imágenes de vigilancia mostraban a Ward con ambas mujeres en las horas previas a cada tragedia. En ese momento fue descrito como un hombre afroamericano sin hogar fijo. Durante los interrogatorios, Ward dio diferentes versiones de los hechos. Afirmó haber estado cerca de los lugares, pero negó haber causado las muertes. Sus declaraciones fueron contradictorias. Los fiscales usaron esto para describirlo como una persona peligrosa. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal del Distrito del Condado de Harris.
El caso fue clasificado en la categoría más grave porque implicaba la pérdida de vidas. La fiscalía presentó los antecedentes de Ward, destacaron su historial de actos violentos, su lucha contra las adicciones y los 2 homicidios. Argumentaron que elegía víctimas que encajaban en un patrón claro. Dijeron que esto demostraba intención. La defensa se centró en su salud mental y en la dura vida que llevó al margen de la sociedad. Señalaron que sus problemas y el consumo de sustancias hacían improbable que actuara con planificación. Pidieron al jurado que considerara el castigo más severo posible sin recurrir a la pena de muerte. Buscaron una sentencia de cadena perpetua. El jurado deliberó por menos de 5 horas. Lo declararon responsable de ambas muertes. El 13 de marzo de 2020 eligieron la pena capital. Esta decisión lo encaminó al castigo final contemplado por la ley en ese momento. Actualmente se encuentra aislado en la sección para personas que esperan esta sentencia. Vive bajo condiciones estrictas. Ali Mahmoud Awad Irsan nació en 1957. Se mudó a Estados Unidos en 1979 con una visa de estudiante. Se convirtió en ciudadano estadounidense en 1986. Estudió mecánica automotriz en Kirkwood Community College, en Iowa. También cursó estudios en Houston Community College, donde obtuvo un diploma en mecánica automotriz. Se casó por primera vez con Robin Jacobs alrededor de 1980. Tuvieron 4 hijas: Nasema, Nadia, Nesrin y Nada. En 1992 regresó por un tiempo breve a Jordania. Aún casado con Jacobs, contrajo matrimonio con Eshmou al-Rawabdeh, una joven jordana. Tuvieron su primer hijo, Nassim. En 1995, Shmou se mudó a Texas y se unió al hogar. Más adelante, dio a luz a otros 7 hijos. Irsan se describía como un musulmán devoto. Crió a sus hijas en una zona rural del condado de Montgomery, Texas, donde las educó en casa. 2 de ellas, Nadia y Nesrin, le pidieron permiso para estudiar biología en Lone Star College, Montgomery. Al principio se negó, pero luego accedió. Durante casi 20 años dirigió un elaborado esquema de fraude. Desde 1990 hasta 2014, cobró beneficios federales por discapacidad. Afirmó sufrir fibromialgia y fatiga crónica, aunque esas declaraciones eran falsas. Ocultó bienes en cuentas bancarias en Jordania y en EEPU. Usó tarjetas de crédito con nombres falsos. Recibía ayudas sociales mientras escondía grandes sumas de dinero. Las autoridades federales lo investigaron. La Oficina del Inspector General, del Seguro Social, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional participaron en la investigación. En mayo de 2014, él y varios miembros de su familia fueron arrestados por cargos federales relacionados con ese fraude. La tensión en su familia creció cuando Nesrin, entonces estudiante universitaria, se enamoró de Coti Beavers, un hombre cristiano de Houston, en 2009. Mantuvieron la relación en secreto. Irsan había advertido a sus hijas que casarse fuera de su cultura o religión traería consecuencias graves. Amenazó con hacerles daño si no obedecían. Durante la universidad, Nesrin se hizo cercana a Gelareh Bagherzadeh, una investigadora médica y activista iraní-estadounidense que también había cambiado de religión. Bagherzadeh apoyó a Nesrin en ese proceso. Según los fiscales, Irsan culpaba a Coti y a Gelareh por deshonrar a su familia. Planeó atacarlos primero. Después, planeaba hacer daño a Nesrin, a su hermana gemela Cori y a su madre, con la intención de profundizar el impacto. El 15 de enero de 2012, Irsan, su hijo Nassim y Shmou siguieron a Bagherzadeh hasta su casa en la zona de Galleria. Nassim disparó desde el vehículo. Ella no sobrevivió. Su muerte conmovió a la comunidad. Crime Stoppers de Houston ofreció una gran recompensa. 11 meses después, el 12 de noviembre de 2012, Irsan esperó a Coti Beavers al llegar a casa, en el noroeste del condado de Harris. Le disparó con un revólver calibre .22. Coti no sobrevivió. Días después, los investigadores registraron la propiedad de Irsan. Encontraron una lista con placas de vehículos y direcciones de ambas víctimas. También descubrieron dispositivos GPS que mostraban que los autos de Irsan estuvieron en los sitios de los crímenes. La oficina del sheriff del condado de Harris y el FBI dirigieron la investigación. A principios de 2012, Irsan,
había sido interrogado y liberado por falta de pruebas. Tras la muerte de Coty, un equipo SWAT allanó su propiedad nuevamente. En mayo de 2014, fue arrestado junto con miembros de su familia por cargos federales de fraude y por los homicidios. En abril de 2015, los fiscales locales unieron ambos casos como parte de un solo plan criminal. Su esposa, Shmoe, accedió a testificar. Su hija Nadia enfrentó cargos por acoso no deseado y recibió libertad condicional. Su hijo Nassim admitió su responsabilidad en el caso de Bagherzadeh en 2019 y fue sentenciado a 40 años de prisión. La fiscalía presentó el motivo como una defensa del honor familiar. Hirsan creía que el cambio de religión de Nesrén y su matrimonio dañaban su reputación. Testigos, incluida Shmoe, declararon que Hirsan hablaba de hacerle daño a su hija si desobedecía. Shmoe testificó que huir del hogar traería vergüenza y que una relación íntima antes del matrimonio se veía como una deshonra. El juicio comenzó el 25 de junio de 2018 en una corte federal en Houston. El lugar fue cambiado porque el edificio anterior estaba en reparación tras el huracán Harvey. El Estado pidió la pena más severa permitida por la ley. Tras 6 semanas de testimonios y pruebas contundentes, el jurado emitió su veredicto de culpabilidad en solo 35 minutos. Durante la fase de sentencia se revelaron más detalles: las intenciones perturbadoras de Hirsan hacia su hija, su aceptación de ideas extremas y las amenazas continuas hacia otros. Tras unas 9 horas de deliberación, el 14 de agosto de 2018, el jurado impuso 2 sentencias que lo mantienen encarcelado sin posibilidad de libertad. Fue trasladado a la unidad Polunsky, donde permanece mientras su caso sigue en apelación. El 26 de febrero de 2025, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas confirmó su condena y sentencia. Rechazaron los 30 argumentos que presentó. Harlem Harold Lewis III nació en 1991. Su padre, Harlem Harold Lewis Jr., cumplía una larga condena por tráfico de sustancias y otros delitos. No estuvo presente en su vida. Su madre asumió la mayoría de las responsabilidades. Tenía hermanos y familiares cercanos a su alrededor. Un primo dijo que Lewis era como un hermano para él. Algunos maestros lo recordaban como un joven callado y obediente. Obtuvo un promedio de 3.24 en cursos vocacionales. Antes del 24 de diciembre de 2012, Lewis ya estaba en el radar de las autoridades. Había sido arrestado por robar joyas. Cumplió condena por posesión de sustancias ilegales. También fue acusado de irrumpir en autos y viviendas. Se le vinculó con la venta de drogas. En el juicio por los cargos más graves, su defensa mencionó que su coeficiente intelectual rondaba los 70. Sus puntajes eran más bajos que los de muchos de sus compañeros. En Nochebuena, Lewis no se detuvo cuando un oficial le hizo señales durante una parada de tráfico de rutina en Bel Air. El oficial, el cabo Jimmy Norman, lo persiguió. La persecución terminó en el estacionamiento de un taller Maaco. Cuando el oficial intentó sacarlo del auto, Lewis dijo que iba a sacar su teléfono, pero la fiscalía afirmó que en realidad buscaba una pistola calibre .380. Hubo un forcejeo. En segundos se produjeron disparos. El oficial recibió un tiro en la cabeza a muy corta distancia. Un dueño de tienda, Terry Taylor, salió a ayudar. También fue alcanzado. Ninguno de los dos sobrevivió. Lewis fue arrestado en la escena, recibió atención médica y fue enviado a prisión. En julio de 2014, un jurado escuchó versiones encontradas de lo ocurrido. La fiscalía mostró imágenes de cámaras del vehículo policial y de seguridad. Los videos mostraban que Lewis no se detuvo y cómo la situación se salió de control en cuestión de segundos. La defensa lo describió como abrumado, inexperto y con limitaciones mentales. Argumentaron que su bajo coeficiente intelectual y su miedo a la autoridad explicaban su reacción. El jurado no aceptó mostrar indulgencia. Lo declararon culpable de los cargos más graves, por causar la muerte de un agente de la ley y un civil en el mismo evento. Tras unas 12 horas de deliberación, concluyeron que representaba una amenaza constante. Le impusieron la pena más severa que permite la ley. El 29 de julio de 2014, el tribunal formalizó esa sentencia. En la sala, cuando le preguntaron si tenía algo que decir, permaneció en silencio. Solo negó con la cabeza. En abril de 2017, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas confirmó la sentencia.
rechazaron los argumentos sobre supuestos errores legales. Para diciembre de 2023, los fiscales solicitaban a tribunales federales que revisaran su alegato de discapacidad intelectual. Su situación seguía sin resolverse. A mediados de 2025, Jeffrey Keith Prevost nació en 1956. Era un hombre afroamericano. Tenía un largo historial de conducta delictiva. Pasó gran parte de su vida adulta entrando y saliendo de prisiones en Texas. A finales de los años 80 cumplió cerca de 20 años por un acto violento grave que originalmente involucró un intento de quitarle la vida a alguien. También fue condenado varias veces por allanamiento de morada, robo y agresiones contra mujeres. La información pública sobre su infancia es limitada. Durante su juicio por un delito grave, algunos testimonios sugirieron que tuvo una infancia difícil. Sus hermanos enfrentaron tragedias y su madre tenía problemas de salud mental. A comienzos de 2011, Prevost tenía 54 años. Conoció a una mujer de 51 años llamada Sherry White del sur de Houston. Ya se conocían de antes de que él estuviera en prisión. Tuvieron una relación durante unos 2 meses. La relación terminó cuando ella decidió terminarla. El 20 de mayo de 2011, Prevost fue consumido por los celos. Fue a su casa en Sunnyside con un arma de fuego y un objeto punzocortante. Su ira terminó en violencia extrema. Dentro de la casa usó el arma de fuego contra el hijo de Sherry, Kyle Lavergne, de 20 años. Las autoridades creen que Kyle estaba tratando de salir. Perdió la vida en ese momento. Luego, Prevost se centró en Sherry White. Le causó al menos 21 heridas con el objeto punzocortante. También usó el arma contra ella varias veces. Un disparo terminó con su vida. Ella estaba en el baño cuando ocurrió. Después de más de un día sin contestar llamadas, la familia se preocupó. Entre 24 y 36 horas después, algunos familiares forzaron la entrada. Encontraron a ambos sin signos vitales. Había restos de fluidos secos en el suelo. Prevost fue arrestado poco después. Admitió lo que había hecho. Dijo que le quitó la vida a Sherry por celos y que disparó contra su hijo cuando intentaba escapar. En el momento del arresto, tenía 51 años. Los registros mostraban antecedentes de agresiones contra mujeres. Ya había estado en prisión por delitos graves. En marzo de 2014, comenzó su juicio en un tribunal del condado de Harris, bajo la dirección del juez Mark Kent Ellis. Prevost se declaró culpable. Se saltó la audiencia sobre la culpabilidad y dejó que el jurado decidiera su castigo. La fiscalía describió los hechos con detalle. Dijeron que usó tanto un arma de fuego como un objeto punzante de forma brutal. La defensa destacó su pasado difícil. Mencionaron que había sufrido traumas. Su madre tenía problemas mentales, su hija murió siendo bebé y sus relaciones con mujeres eran inestables. Durante la selección del jurado se evaluó entre imponer la pena capital o una cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Testigos hablaron sobre sus actos violentos pasados. Describieron la gravedad de esos incidentes. La defensa insistió en su historia de vida. El 24 de marzo de 2014, el jurado eligió la pena más severa. El juez ratificó la decisión. Una apelación automática fue enviada al Tribunal de Apelaciones Penales de Texas. El 24 de febrero de 2016, dicho tribunal confirmó el veredicto. Rechazaron sus argumentos sobre la selección del jurado, las instrucciones dadas y otros procedimientos legales. Jaime Piero Cole nació en 1970, en Ecuador. Fue adoptado por una pareja estadounidense y creció en Texas. Desde joven, sintió un fuerte vacío por haber sido separado de su madre biológica. Más tarde dijo que esa herida lo acompañó durante toda su vida. Sus padres adoptivos le ofrecieron un hogar estable, pero él nunca logró superar por completo esa sensación de abandono. De adulto se casó con Melissa Dawn Cole, nacida en 1978. Tuvieron 2 hijos. El mayor nació alrededor de 2002 y tendría 23 años en 2025. El menor nació alrededor de 2008 y ahora tendría 17. Melissa también tenía una hija de una relación anterior, Alessia Desire Castillo, de 15 años en ese entonces. La familia vivía en el sureste de Houston. Meses antes del incidente, Jaime y Melissa se separaron. A principios de enero de 2010, Melissa se mudó con sus hijos y Alessia. Jaime comenzó a beber más. Cayó en depresión. Sus abogados luego afirmaron que esto fue consecuencia directa de la separación.
Familiares contaron que tenía momentos de calma y que, a veces, pasaba tiempo con sus hijos. Aún así, la separación lo afectó profundamente. Él mismo dijo a los oficiales que se sentía abandonado, como cuando fue separado de su madre biológica. Antes de estos hechos, Jaime ya había sido arrestado por delitos menores. Había mostrado comportamientos agresivos con parejas. Una ex dijo que en una ocasión le puso la mano en el cuello. También contó que él había usado una escopeta para amenazarla cuando estaba embarazada. Había enfrentado cargos por agresión y por posesión de sustancias controladas. El 3 de febrero de 2010, Jaime compró una pistola semiautomática calibre .22 y municiones. Al día siguiente, 4 de febrero, sacó a sus 2 hijos. Luego los llevó de regreso al apartamento de Melissa. Allí comenzó una discusión verbal. Los niños y una sobrina que estaba de visita presenciaron cómo el conflicto se intensificaba. Vecinos escucharon los gritos. De pronto, Jaime sacó el arma y le disparó a Melissa varias veces. Cuando Alesia intentó intervenir, él la persiguió hasta su habitación. También le disparó. Ninguna de las dos sobrevivió. Más tarde, Jaime dijo que no lo había planeado. Afirmó que compró el arma impulsado por la emoción del momento. Dijo que no pensaba que los niños presenciarían los hechos. Después, huyó con su hijo menor a Condado de Wharton. Cámaras de seguridad lo captaron comprando pañales y más munición. Fue detenido esa misma noche en la tienda. En una entrevista grabada, lloró. Dijo que prefería que los policías le quitaran la vida antes que ir a prisión. Afirmó que ya no tenía balas y que deseaba haber actuado contra sí mismo. Aseguró que su plan había sido impulsado por la ira tras la separación y un colapso emocional profundo. Expresó su deseo de que su hijo mayor y Alesia fueran a vivir con su hermana en Ecuador si algo le pasaba. El juicio tuvo lugar en el condado de Harris en octubre de 2011. Jaime enfrentaba 2 cargos por causar la muerte de su esposa, separada, y su hijastra en un solo acto. El jurado lo declaró culpable. En la fase de sentencia, evaluaron si representaba un peligro constante y si había razones para evitar el castigo más severo. Respondieron afirmativamente a ambas preguntas y dictaron la pena máxima: ejecución por inyección. Fue el primer hispano en el condado de Harris en recibir esa sentencia desde 2004. Después de la condena, Jaime presentó apelaciones. Alegó, entre otras cosas, que su defensa no había hecho lo suficiente. Los tribunales estatales y federales revisaron el caso y no encontraron errores importantes. Dijeron que la defensa sí había expuesto claramente su historia y sus dificultades personales. En 2025, Jaime sigue en una unidad de máxima seguridad, esperando el resultado final de su sentencia. Su caso continúa en proceso de revisión legal. Harper nació en 1969. Era un adulto que vivía en el condado de Houston cuando ocurrió el incidente. En octubre de 2008, una noche en el suroeste de Houston terminó en tragedia. Harper fue acusado de atacar a su pareja, Triska Rose, de 38 años, con un objeto punzocortante porque creía que ella le había sido infiel. Luego ató a sus 2 hijas, de 15 y 7 años. A la más pequeña le causó daños tan graves que no sobrevivió. Según la policía, ninguna de las 3 salió con vida esa noche. La rapidez y brutalidad de lo ocurrido conmocionaron a la comunidad. Fue un recordatorio de cuán graves pueden volverse los conflictos domésticos. Después del hecho, ocurrido el 24 de octubre de 2008, las autoridades arrestaron a Harper. Enfrentó el cargo más severo bajo la ley de Texas. El caso fue llevado al Tribunal de Distrito Judicial 182 del Condado de Harris. Cuando el juicio comenzó en octubre de 2010, la fiscalía actuó con rapidez. Presentaron lo que calificaron como su confesión. Mostraron pruebas forenses. Describieron su comportamiento como una explosión repentina de agresión impulsada por los celos. En sus declaraciones iniciales, algunos afirmaron que él merecía enfrentar la pena máxima. La defensa de Harper destacó sus problemas de salud mental. Argumentaron que sufría trastornos psicológicos graves. Sin embargo, ese argumento no convenció al jurado. El 7 de octubre de 2010, tras solo 3 minutos de deliberación, el jurado lo declaró culpable del crimen. 11 días después, el 18 de octubre de 2010, el mismo jurado impuso la pena capital. La sentencia se decidió en unos 5 minutos.
Esta rapidez reflejó cuán seriamente tomaron los hechos. El caso de Harper pasó luego por varias apelaciones. Cuestionó cómo se eligieron los miembros del jurado y alegó que su abogado no hizo lo suficiente. Sin embargo, los tribunales superiores, incluido el Quinto Circuito, rechazaron sus apelaciones y mantuvieron el veredicto y la sentencia sin cambios. 12 años después de recibir su condena, Harper sigue recluido en una unidad para personas que esperan la ejecución de su sentencia. Continúa atravesando el proceso legal relacionado con su castigo. Mabry J. Landor III nació en 1980. Tuvo 3 hijos con su expareja, Lakedra Franklin. Su relación se volvió inestable. A finales de 2008, él la llamó muchas veces. Los registros muestran que realizó 89 llamadas entre la medianoche y las 8:44 de la mañana del 7 de diciembre de ese año. Antes del incidente, Landor ya había sido condenado en el condado de Harris por conducir en estado de intoxicación grave. Recibió una sentencia de 2 años, que cumplió al mismo tiempo que otra condena. Ese historial ayuda a entender su mentalidad y patrones de comportamiento previos a lo que ocurrió después. Alrededor de las 8:30 de la mañana, los agentes respondieron a un reporte de disturbio en el apartamento de Franklin. El oficial Timothy Abernethy vio a Landor conduciendo un Dodge Durango rojo registrado a nombre de su hermanastro. El oficial verificó la matrícula y le indicó que se detuviera. Landor abandonó el vehículo y huyó hacia los apartamentos Luxor Park cercanos. Vecinos lo vieron esconderse detrás de un edificio. También lo vieron disparar contra el oficial Abernethy mientras éste lo perseguía. Un testigo escuchó primero 2 disparos, luego 4 o 5 más. El oficial recibió impactos en el brazo y el cuello. Un disparo final en la cabeza, a corta distancia, le causó la muerte. Landor fue localizado más tarde en una casa vinculada al registro del vehículo. Los investigadores hallaron residuos de disparos en el automóvil. También encontraron sus huellas dactilares en el vehículo. En un video, Landor dijo que tenía una pistola calibre .45 y que había pensado en quitarse la vida. Afirmó que disparó en defensa propia. Dijo que cayó al suelo y el arma se disparó. También declaró que el oficial intentó sacar su arma y él respondió disparando. En una audiencia previa al juicio, Landor dijo que lo habían forzado y amenazado. El juez determinó que su declaración fue voluntaria. El tribunal señaló que se le leyeron sus derechos. Fue tratado adecuadamente y tuvo acceso a comida y al baño. El video de su declaración fue usado como prueba. En abril de 2010, un jurado lo declaró culpable del cargo más grave, por causar la muerte del oficial. Los fiscales argumentaron que esperó al oficial Abernethy y disparó sin piedad. Personas cercanas a ellos, incluyendo Franklin, vecinos y compañeros del oficial, ofrecieron testimonio. Los registros telefónicos mostraron sus llamadas obsesivas previas al crimen. Los fiscales afirmaron que sus acciones pasadas y su estado mental lo hacían una amenaza futura. Después de unas 3 horas de deliberación, el jurado impuso la sentencia más severa posible. Fue la primera vez, desde 2007, que el condado de Harris dictaba esta condena. Durante la sentencia, la familia de Abernethy habló. Su hijo, TJ, dijo con calma: «Desde lo más profundo de mi corazón, te perdono». Su madre agregó: «Te perdono, pero la justicia debe cumplirse. Él no tiene conciencia, por eso debe enfrentar la pena máxima». Esta mezcla de perdón y firmeza dejó huella. La condena y sentencia de Landor fueron confirmadas en apelación directa en abril de 2010. Apelaciones posteriores alegaron una confesión forzada y posible influencia de sustancias, pero todas fueron rechazadas. Aún permanece en una prisión de Texas esperando la resolución final de su proceso. Dexter Darnell Johnson nació a inicios de junio de 1988 en Houston, condado de Harris. Creció en un hogar con dificultades constantes. Su padre estuvo ausente casi todo el tiempo. Su madre, Renee Johnson, hizo lo que pudo, pero soportaba una fuerte presión económica. Dexter tuvo una hija cuando era adolescente, pero la veía muy poco. Vivía con distintos familiares. Cambiaba de escuela con frecuencia y tenía problemas para estudiar y hacer amigos. Docentes lo describieron como callado, retraído y a veces con tartamudez, señal de estrés constante. En el juicio, Renee afirmó que su hijo no era capaz de hacer lo que se le acusaba y que la gente lo había juzgado sin conocerlo.
La fiscalía respondió que sus actos mostraban otra faceta muy distinta. Durante la adolescencia, Dexter tuvo enfrentamientos menores con la ley, pequeños hurtos y posesión de sustancias ilegales. Abandonó la escuela y pasaba mucho tiempo solo, o con un grupo muy reducido. Eran años de malas decisiones y creciente aislamiento. El 18 de junio de 2006, apenas después de cumplir 18 años, Dexter y otros 4 jóvenes salieron por Houston. Tras recorrer varios sectores, encontraron a María Aparece, de 23 años, y a su novio, Huy Ngo, de 17, dentro de un auto estacionado en una calle tranquila del sureste de la ciudad. Dexter llevaba una escopeta. Obligó a la pareja a pasarse al asiento trasero y les exigió dinero, tarjetas y claves. Durante el trayecto forzó contacto sexual con María mientras Huy miraba, aterrorizado. Luego, condujeron hasta una zona boscosa apartada, donde Dexter y otro adolescente dispararon a ambos en la cabeza. Ninguno sobrevivió. Robaron $25 en efectivo y una tarjeta bancaria. Según la fiscalía, aquello formó parte de 25 días de asaltos que incluyeron varios robos y otros 3 homicidios. En junio de 2007, Dexter fue juzgado en el Tribunal de Distrito del Condado de Harris ante la jueza Denise Collins. Enfrentó cargos por los asesinatos de María y Huy y por robo grave, secuestro y agresión sexual. La acusación lo señaló como líder del grupo. Pruebas e imágenes lo vincularon con compras usando la tarjeta robada. En un interrogatorio grabado admitió haber conducido el auto y abusado de María, pero afirmó que disparó solo para asustar a Huy y negó ser quien los mató. El jurado deliberó unas 2 horas y lo declaró culpable. En la fase de sentencia, la fiscalía lo describió como frío y sin remordimientos, asegurando que parecía disfrutar lo sucedido. Esa afirmación provocó reacciones fuertes en la sala. Al anunciarse la pena más severa, Dexter lanzó una silla y gritó. Los oficiales tuvieron que sujetarlo. Varios familiares se desmayaron. La jueza impuso la pena máxima vigente. Dexter tenía 19 años y fue trasladado a la unidad para condenados a muerte mientras avanzaban las apelaciones. Durante años sostuvo que no era responsable en los términos descritos y que su representación legal fue deficiente. En 2019, presentó un nuevo recurso alegando discapacidad intelectual. Coeficiente intelectual cercano a 70, tartamudez, posible lesión cerebral y trastornos como esquizofrenia. Jueces federales frenaron 2 veces la ejecución, en abril y agosto de 2019, para revisar si, según la Corte Suprema de UU, podía recibir la pena capital. Tribunales estatales intentaron revertir esas pausas, y el proceso continúa. Al 18 de junio de 2025, el veredicto y la sentencia originales se mantienen, pero la cuestión de su capacidad intelectual sigue en revisión federal. Con 37 años, Dexter Darnell Johnson permanece bajo condena de muerte, a la espera del desenlace de sus apelaciones.